Bienvenidos al debate de Fundación Libertad y Desarrollo. Hoy queremos hablar sobre esa escena que ocurrió en el Congreso de la República con el diputado Luis Aguirre, pues tirando una llanta en la mesa en donde se estaba citando al ministro de Comunicaciones Miguel Ángel Díaz, y en general sobre lo que ha ocurrido en el Congreso en las últimas semanas. Y para ello contamos con dos personas expertas que le dan seguimiento continuo a la coyuntura del país, y me refiero a Claudia Méndez Arriaza, una periodista con amplia trayectoria y que conduce el programa Con Criterio, y Douglas González, analista político. A ambos, muchas gracias por acompañarnos. Claudia, quisiera iniciar contigo. ¿Qué lectura le das a lo que se vivió en estos días en el Congreso, precisamente en esa citación al ministro de Comunicaciones? Ay, pues muchas gracias a Paul, de verdad, y a Douglas por compartir este espacio y sobre todo muchas gracias a Razón de Estado por abrir los espacios y provocar la reflexión, una reflexión que ojalá sea detenida y que contribuya para la democracia. El exabrupto que nosotros vemos de parte de Luis Aguirre, que más bien no deberíamos de llamarlo exabrupto, me voy a corregir. Tener una llanta debajo del escritorio preparada para tirarla es algo evidentemente planificado. La estrategia del señor Luis Aguirre es apenas una, y me parecería a mí que es la que ya se salió del margen de las denuncias que desde diferentes foros se han planteado. Cuantitativa y cualitativamente, los funcionarios de este gobierno han estado atrapados dentro de ese Congreso. Fíjense, la viceministra de Desarrollo Social nos habló de más de 240 citaciones en el 2024 y que ya llevaba 70 en el 2025. Esto es cuantitativo, la llamada consecutiva de parte de los diputados para llegar allí. ¿Para qué sirve la interpelación? ¿Para qué sirve la citación? Pero por el otro lado, vemos a un opositor que se molesta cuando una viceministra se dirige al pueblo sololateco en su idioma quiché o cachiquel. Y ahora tenemos a Luis Aguirre que trae una llanta preparada para lanzarla sobre la mesa cuando está en una citación cuestionando, fiscalizando al ministro de Comunicaciones. Es cualitativa y cuantitativamente un Congreso que aprovecha los canales que la democracia dispone, pero lo que buscan es generar un espectáculo, atraer votantes, formarse una figura de este tipo de políticos que ha surgido en los últimos 5 años, que exigen eficiencia inmediata y que a la hora de pedir cuentas o hacer rendir cuentas a los gobernantes, lo hacen de una forma autoritaria, patana debiera decirlo. Douglas, se está sobrelimitando el Congreso en este tipo de citaciones. En todo caso, hay que recordar que también han sido utilizadas en el pasado, pero estamos realmente viendo que está siendo extraordinariamente muchas las citaciones que está enfrentando este gobierno. Y en todo caso, ¿cuáles son los resultados en la gestión pública de tener a los ministros pues, detenidos en el Congreso? Yo creo que este es un estilo muy propio de nuestra época. Las redes sociales han permitido una exposición mayor de la labor legislativa y en alguna forma la necesidad de likes ha hecho que los diputados recurran a prácticas. Yo esto lo catalogo como la estridencia dentro de la política y quizás me remitiría a Aldo Dávila, que fue el primero en imponer este ritmo estridente en la forma de dirigirse en el Pleno. En su momento tuvo eco, eran otras condiciones, digamos un régimen más autoritario, menos abierto a la fiscalización y mucho más represor de las voces críticas, como fue el gobierno de Yamatei. Y creo que en ese contexto lo que hizo Aldo Dávila tuvo muchísima legitimidad. Retomando eso que le funcionó a este diputado, creo que muchos han intentado
como copiar este estilo, pero no ha tenido el mismo nivel de eco, primero porque las condiciones no son las mismas, es decir, no vemos a ministros reticentes a la crítica, no vemos ministros reticentes a acudir a la fiscalización y a rendir cuentas como sí lo había en el gobierno de Yamatei, y no, por el contrario, vemos ministros abiertos que se sientan. A mí hasta me sorprendió un poco, honestamente, la reacción del ministro. Hubiera esperado una reacción un poco más enérgica de parte de él ante lo que estaba sucediendo. Y yo creo que esto, en la medida que los diputados se den cuenta que tiene más efectos negativos que positivos, ellos mismos se van a ir autorregulando, porque al final nadie está hablando de la crisis de las carreteras, que era el tema, sino que estamos hablando de una llanta en un escritorio. Es decir, si lo vemos comunicacionalmente, podríamos hablar de que ese propósito de la citación fue fallido. Ahora, Claudia, ya se mencionaba casos anteriores como el del exdiputado Aldo Ávila, que era, digamos, un estilo bastante estridente, pero que también utilizaba palabras soeces, ofensivas, que tampoco podríamos calificar de una discusión sana dentro del Congreso, porque al final uno esperaría que los debates, que las discusiones tengan cierto nivel de respeto, que sea un diálogo y no gritos y lo que hemos visto en el Congreso. Hay que recordar también que hace muchísimos años un diputado famoso en aquel entonces también llevó armas al Congreso para discutir lo que en aquel entonces se estaba discutiendo acerca de la ley de armas. Pero digamos, hemos visto esto repetitivo en el Congreso y ese es el punto. ¿Se puede hacer algo para evitar este tipo de escenas que estamos viendo? ¿O así están las reglas y vamos a seguir viéndolo en los próximos meses? Mira, a mí me encanta la diferenciación que ha hecho Douglas, porque es cierto, sí, tenemos el antecedente más cercano que es Aldo Dávila. Me imagino que te estás refiriendo a Pablo Duarte cuando llevó las armas, las escopetas dentro del hemiciclo en el marco de la discusión de una ley de armas y municiones. Y la diferencia que hizo Douglas yo la resumo así. Mientras aquellos eran gobernantes violentos, autoritarios, y que a Aldo se les enfrentaba de esa manera, sin permitir que abusaran de él con la violencia que podían ejercer al negarle la palabra, al cerrarle las puertas. Entonces, Aldo, ante la opinión pública, era la víctima que se defendía. Pero acá, como lo dijo Douglas, tenemos un gobierno que es pasivo, tenemos ministros que no se salen del margen, tenemos ministros que hasta el momento muestran una vocación democrática. ¿Cuál es la solución? Estás preguntando, Paul. ¿De qué manera se puede llamar al orden? Eso solo se podría hacer si contásemos con partidos políticos, porque los partidos políticos, aparte de tener articulado un ideario, tienen un tribunal de honor, tienen normas de conducta, tienen un código de ética. Y ahora me pregunto, ¿y Cabal permite que Luis Aguirre se comporte de esta manera? ¿Que nos falte el respeto a los ciudadanos de esa manera? Si sus votantes no se identifican o no con esas formas, ¿qué reglas tiene Cabal? ¿Y qué tipo de control puede ejercer Cabal y el resto de partidos políticos? Pero volvemos a toparnos con lo mismo. No contamos con instituciones. Aquí únicamente sería preguntarle a Edmond Mulet, porque Edmond Mulet es el que dirigió ese partido en las elecciones pasadas y es la persona que con su conocimiento público, con su propuesta, es el que atrae a los votantes hacia a este partido político. Es a él a quien le podríamos preguntar y exigir. Ahora, también el tema de la opinión pública es importante. No tenemos instituciones formales, podríamos decir, que puedan de alguna forma regular lo que está sucediendo, pero la opinión pública es importante porque si la opinión pública está a favor de lo que hizo en este caso Luis Aguirre, pues es algo que vamos a seguir viendo porque va a gustar, digamos. ¿Cuál es el análisis de opinión pública que se puede hacer en este caso, Douglas? Si nos referimos al caso del diputado Luis Aguirre y si nos referimos también al caso de lo que sucedió hace algunas semanas con la viceministra Berta Zapeta, en donde, pues, de igual forma fue una triste escena, diría yo, vergonzosa escena de parte de unos diputados exigiéndole que hablara español cuando ella se estaba dirigiendo a sus votantes en Sololá. ¿Cuál crees que es el saldo en la opinión pública de estos dos escenas que hemos visto en el Congreso?
Y yo creo que el mismo diputado responde a esta pregunta al haber presentado unas disculpas hoy a las 9 de la mañana. Creo que el veredicto de la población a través de las redes sociales fue muy fuerte, fue casi unánime. Y lo que nadie estaba diciendo que las carreteras están en buen estado, que creo que ahí es donde el diputado perdió su argumento porque lo tenía fuerte. Es decir, su crítica hacia carreteras que no están en buen estado es una crítica que tiene legitimidad y creo que ahí hay donde profundizar. Pero al convertir la discusión en un exabrupto que sucedió ahí, planificado, sí, pero que se salió de las manos en la forma de tirar la llanta, cómo le rebotó al ministro, etcétera, las escenas que vimos, la mayoría de la población convino en que no estaba bien la forma. Y creo que la forma, como suele suceder en política, la forma superó al fondo, que era las carreteras en mal estado perdieron frente a la forma de tirar una llanta, para ponerlo en esos términos. Y creo que esto va a ir corrigiendo poco a poco a los diputados, ¿verdad? Lo que pasa es que hay muchos que están todavía en la vieja escuela de captar liderazgos y de captar audiencias clientelares, mientras que el gran público, que es el que mira las redes sociales, tiene otra forma de pensar. Así es que probablemente quienes están albergando, voy a poner el ejemplo de Joviel Acevedo, están quedando bien con una clientela, pero frente a la gran audiencia que es la consumidora de la información en redes sociales, están desgastando su imagen. Y algo similar es lo que pasa en este caso. Y vimos esta semana también, hablando de Joviel Acevedo, de cómo en el Congreso también se quiso armar una mesa, liderada en este caso por el partido de la UNE, para tratar de obligar a sentarse al sindicato de educación, liderado por Joviel Acevedo, con el gobierno, algo que no funcionó. ¿Cómo es ese intento, Claudia, de querer forzar al Ejecutivo a un diálogo con un sindicato que está ampliamente rechazado por la población, que ya los juzgados le han puesto multa, que la población lo que quiere es que regresen a trabajar? ¿Por qué pareciera que los diputados son tan malos entendiendo el sentir de la población? Porque en realidad los diputados no están conectados con las necesidades de la población. Y no vimos a los diputados de la UNE, no vimos a los diputados de Vamos, tampoco a los diputados de Cabal llamar y exigir a los maestros de poner las medidas. No vimos a los diputados fiscalizando con ese ahínco qué ocurría con las escuelas que estaban cerradas. No, no los vimos así. Entonces esa desconexión que tienen con la población los hace quedar tan mal. Tu pregunta es, ¿por qué pareciera tener una lectura tan equivocada? Porque no están conectados con las necesidades de la población. Y las elecciones del 2023 se lo demostraron. Un grupo de votantes autónomo se separó completamente de las propuestas políticas que traen los partidos tradicionales, que son precisamente esas: negociar con los sindicatos y negociar con qué condiciones o hacia qué objetivos, cualquiera, menos dar una educación de calidad a los hijos de las personas que necesitan educación pública en este país. ¿Quiénes se van a educar a esas escuelas que estuvieron cerradas? ¿Quiénes son las personas que llegan a estudiar allí? Son los hijos de las personas que no pueden pagar un colegio. Son las personas de un poder adquisitivo prácticamente nulo. Es la clase socioeconómica baja, media baja, y que encuentran en la educación pública una oportunidad para superarse. Todo eso estuvo cerrado. Y por eso es que los diputados resultan equivocados a la hora de hacer los saldos de quiénes fueron ganadores y perdedores. Fueron perdedores porque se mostraron eh, abiertos a negociar, a rescatar a una figura que es denostada y rechazada por la población, como lo es Joviel Acevedo. Y no solo los diputados, aquí también hay que señalar cuál fue el papel que jugó la Corte de Constitucionalidad, porque la Corte de Constitucionalidad le dio vida a un sindicalista que es denostado por la sociedad guatemalteca, pero salió a rescatarlo, le dio aire con un amparo provisional. Vamos a ver por cuánto tiempo. Los partidos están equivocados porque están desconectados de las necesidades de la población. Douglas, también hay que decir que en su momento Cabal, Luis Aguirre, parecía un aliado del oficialismo.
¿Qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando en esa relación del Congreso con el Ejecutivo y cómo lo vamos a ver hacia el futuro? Ya está por iniciarse la discusión del presupuesto del 2026. Se está pidiendo más recursos, más déficit fiscal. ¿Cuál crees que va a ser el futuro de esas negociaciones en el Congreso? Yo creo que hay como tres vertientes y quizá la primera es el momento político que se vivió con la asunción de Bernardo Arévalo al poder. Muchos de los diputados, la mayoría nuevos, más de 100 diputados nuevos, querían formar parte de esta nueva ola y querían no atar su destino al pasado, sino conectarse con lo que venía. Y por eso se involucraron en esa junta directiva que llevó a Samuel y en la toma de posesión de Bernardo Arévalo. Es como un primer momento político. El segundo, quizá, fue una labor más proactiva del gobierno de tratar de establecer una coalición mínima que le permitiera gobernar. Y la tuvo, pensaría yo, los primeros 6 meses. Se empezó a fraccionar hacia mitades del segundo periodo del primer año. Y ahorita lo que tenemos es una práctica inactividad proactiva del gobierno para establecer alianzas y una toma de decisiones políticas de las organizaciones. La mayoría están ya en asambleas pensando en las siguientes elecciones y obviamente su desvinculación con el gobierno, ellos en su cálculo político entienden que hay que separarse. Ahora, yo sí creo que por la coyuntura que vive el país y lo que se va a presentar el próximo año, que prácticamente es donde el gobierno se juega su elección y probablemente la democracia se juega su sobrevivencia en la elección de Tribunal Supremo Electoral, Corte de Constitucionalidad y Ministerio Público. Creo que sí debería haber un esfuerzo mucho más decidido de parte del gobierno para recuperar esta coalición, atarla quizás al presupuesto, porque siempre hay intereses económicos y territoriales de los diputados, atarla a la junta directiva que se va a elegir y que eso les permita elegir magistrados de Corte de Constitucionalidad, magistrados del Tribunal Supremo Electoral e incluso Contraloría General de Cuentas de una manera más institucional, pero eso requeriría de una estrategia más activa y más clara de parte del Ejecutivo. Ya tenemos, la verdad, un minuto, pero Claudia, ¿qué futuro le ves, digamos, a esas negociaciones en el Congreso? Lo del presupuesto 2025 salió muy mal, se le dieron más de 12,000 millones de quetzales a los consejos de desarrollo, una medida que fue altamente criticada, que no se está ejecutando y que si se va a utilizar como moneda de negociación, pues le va a causar un costo político también alto al gobierno. ¿Cuál es la salida que le ves? Y perdón, pero nos quedan 30 segundos. Interesante, estuve revisando ayer el presupuesto propuesto para el 2026. Incierto, es incierto. La salida que le vemos es negociar con las bancadas que han resultado aliadas, pero que están tan debilitadas como el propio Semilla. No olvidemos que esta fue la alianza y estos fueron los diputados que se autorrecetaron un aumento de sueldo que los llevó a ganar 3 veces más de lo que ganaban y que los desconectó aún más de la realidad de los guatemaltecos. Douglas, terminamos contigo. Tus conclusiones en 20 segundos. Bueno, madurez, superar esta etapa tal vez de estos exabruptos, sentarse a dialogar y establecer una agenda clara, estratégica, para recuperar la institucionalidad del país en 2026. Bueno, pues ojalá que se tenga esa madurez política de todos los actores que están en juego y que podamos tener un diálogo de altura, racional, con respeto, en todas las instituciones públicas del país, porque es la democracia que tenemos que aprender a jugar. Somos un país en donde la democracia apenas está madurando y nos falta mucho, pero ojalá que madure bien y que esos peligros que vemos en los horizontes puedan desaparecer con la madurez de todos los actores políticos. Claudia, Douglas, muchas gracias por su tiempo. A ustedes, gracias en casa. Nos vemos la próxima semana.